las que van a proteger a órganos precisamente intraperitoneales y también órganos que están a nivel del retroperitoneo. Si ustedes recuerdan, la cavidad abdominal se divide en dos grandes segmentos, uno anterior que corresponde a la cavidad peritoneal y uno posterior al retroperitoneo. Esta parte del tronco, fíjense que está protegido en la parte de atrás por una estructura ósea, como es la columna vertebral, y en la mayor parte de la región anterolateral está solamente formada por aponeurosis y músculos que conforman parte de esta pared, ¿no? Es cierto que la parrilla costal llega a cubrir parte de esta pared abdominal anterior, pero la mayor parte está solo formada, repito, por tejido muscular y aponeurótico. Y fíjense que en esta parte de la pared abdominal está formado por 9 capas, ¿no? Si ustedes recuerdan, la primera corresponde a la piel, ¿no? Debajo de la piel está dos pseudofascias llamadas fascia de Campbell y fascia de Scarpa, que en realidad ambas, fíjense, van a formar parte del tejido celular subcutáneo. Estas dos pseudofascias son nada más que engrosamientos de ese tejido celular subcutáneo y por eso tenemos, primero decíamos, a la fascia de Campbell y después a la fascia de Scarpa. Después están en la parte lateral los tres grupos musculares con sus aponeurosis, ¿no? Si ustedes recuerdan, está el músculo oblicuo externo, el oblicuo mayor, que también se llama, que es el más superficial. Por dentro de eso está el oblicuo interno, también llamado oblicuo menor, y finalmente está el músculo transverso del abdomen, en la parte lateral. En la parte anterior estará formado por dos músculos importantes, como son los músculos rectos abdominales. Estos dos músculos, si ustedes recuerdan, van desde la sínfisis del pubis hasta la apófisis sifoides. Por debajo de todo este plano muscular está una membrana que se conoce con el nombre de fascia transversalis, ¿no? La fascia transversalis es una membrana entonces que se parece mucho al peritoneo parietal. De hecho, es elástica o semielástica, así como el peritoneo parietal. Ustedes pueden estirar esa membrana y seguramente no les va a dar ninguna resistencia. Debajo de ese tejido llamado fascia transversalis, vamos a encontrarnos con la grasa preperitoneal o tejido adiposo preperitoneal. Y finalmente estará el peritoneo parietal. Así es como está formado la pared abdominal anterolateral del abdomen en la mayor parte de las veces. Y entonces, después de ver esto, fíjense que es muy importante que podamos ver nosotros los grupos musculares que forman, habíamos dicho, ¿no? Entonces estamos hablando de esta parte de la pared abdominal. Hemos dicho que está formado por más por un plano musculaponeurótico que por estructuras óseas propiamente dichas. Y entonces nos vamos a encontrar primero con algunos grupos musculares, ¿no? Dos músculos que son los más voluminosos, que corresponden al músculo oblicuo externo. Estos dos músculos que ahorita vamos a ver cuáles son los sitios de inserción. Después estarán los músculos rectos abdominales en la parte anterior. Por debajo de estos oblicuos estará el oblicuo interno y finalmente el músculo transverso del abdomen, ¿no? Entonces, el músculo oblicuo externo decíamos que es el músculo más voluminoso que encontramos en el abdomen. Es un músculo que tiene inserciones altas e inserciones bajas. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los sitios de inserción del músculo oblicuo externo? ¿Quién recuerda? No se peleen por responder. Bueno, se inserta en las caras laterales de las 6 a 7 últimas costillas, en la inserción alta, este músculo oblicuo externo. Y desde aquí sus fibras, fíjense que descienden, tienen una dirección hacia abajo y hacia la línea media, formando parte de la aponeurosis de los rectos anteriores del abdomen o la línea alba, entrelazándose entonces con los músculos del lado opuesto, formando la vaina anterior de los rectos además, ¿no? Entonces, de esta inserción alta de las caras laterales de las 6 a 7 últimas costillas, decíamos que sus fibras van hacia adelante y hacia la parte inferior. Las fibras más inferiores, las que se insertan en las últimas caras laterales de las costillas, van a terminar insertándose en la cresta ilíaca, en el tercio anterior o la mitad de la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior y también en el pubis.
Entonces, en todo ese territorio se inserta este músculo oblicuo externo, ¿no? Que es el músculo, decíamos, más voluminoso que hay a nivel del abdomen. Entonces, este es el músculo oblicuo externo. Fíjense que se inserta en las caras laterales y fíjense la dirección de estas fibras musculares hacia abajo y hacia la parte anterior o central, ¿no? Las últimas fibras musculares, fíjense cómo se inserta en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior y finalmente en el pubis. Fíjense que este músculo oblicuo externo, cuando llega cerca a la espina ilíaca anterosuperior, fíjense que ya no hay músculo en realidad, ¿no? Y solamente se continúa con este plano aponeurótico que le sirve al músculo como tendón de inserción. Después está el oblicuo interno. El oblicuo interno, fíjense que es un músculo que tiene una dirección totalmente opuesta al del oblicuo externo. Si ustedes recuerdan, el músculo oblicuo externo decíamos que tiene una dirección de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, ¿verdad? Entonces el oblicuo interno tiene una dirección de abajo hacia arriba, ¿no? También va de la parte un poco posterior hacia la parte central, pero la dirección es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como el oblicuo externo. Este músculo oblicuo interno está por dentro, en profundidad, si ustedes quieren, del oblicuo externo. Y se inserta, fíjense, en la cresta ilíaca también, en la espina ilíaca anterosuperior y también en el pubis. Es decir, tiene la misma inserción baja que el oblicuo externo. También se inserta en la fascia toracolumbar y de aquí sus fibras se dirigen hacia arriba hasta los 4 o 5 espacios intercostales, es decir, por dentro del oblicuo externo también se insertan en los mismos sitios. Y de aquí, fíjense, sus fibras en la parte media van a formar también parte de la vaina anterior de los rectos al entrelazarse con los músculos del lado opuesto. Finalmente, está el músculo transverso del abdomen, que es el músculo más profundo o que el que se encuentra más hacia lo profundo, ¿no? Este es un músculo que se inserta también en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior, también se inserta en el pubis, en la fascia toracolumbar, pero fíjense que la dirección de este músculo transverso, como su nombre dice, es transversal, de manera que se dirige hacia la parte anterior, se entrelaza con las del lado opuesto, formando también parte de la vaina anterior de los rectos, ¿no? Vamos a ver después cómo está formada esa vaina anterior de los rectos, pero este es el músculo, decíamos, que es el más profundo. Después tenemos los músculos rectos abdominales. Estos músculos rectos abdominales son dos músculos paralelos que se encuentran rodeando al ombligo, dos músculos que se insertan en la parte baja en la sínfisis del pubis, así como están viendo, y que después sus fibras longitudinales se dirigen hacia la parte superior para insertarse en la apófisis sifoides y en la parte inferior del reborde costal propiamente dicho, ¿no? Entonces, ahí tiene su inserción. Estos músculos rectos abdominales, a diferencia de los demás músculos que nosotros conocemos, no tienen aponeurosis, ¿no? Si ustedes recuerdan, la mayoría de los músculos tienen fascias o aponeurosis, pero estos músculos rectos anteriores no tienen esa aponeurosis, así como decíamos. Entonces, la aponeurosis de los rectos anteriores está formado por la vecindad de las aponerosis de los músculos laterales, ¿no? Las aponerosis de los músculos oblicuo externo, interno y transverso van a formar esa vaina anterior de los rectos que decíamos. Después es importante recordar la irrigación arterial, ¿no? Esta pared abdominal está irrigado por arterias importantes como las arterias intercostales, por ejemplo, que van a formar parte de la rica red vascular que va a irrigar el abdomen. Después la arteria epigástrica superior. Esta arteria epigástrica superior, si ustedes recuerdan, es rama terminal de quién. ¿De quién es rama terminal la epigástrica superior? Torácica interna, doctor. Muy bien, de la torácica interna, antes llamada mamaria interna, si ustedes recuerdan, y esta es rama de la subclavia en última instancia, ¿verdad? Entonces, esta arteria epigástrica superior, entonces, va por el borde lateral del esternón, la parte alta, y después llega a inmediaciones del ombligo y se anastomosa con la epigástrica inferior. ¿Rama de quién es la epigástrica inferior?
No, un poquito Ilíaca más femoral. antes. Ilíaca externa, doctor. Muy bien, la ilíaca externa, ¿no? Es rama de la ilíaca externa. Si ustedes recuerdan, la ilíaca externa es una arteria que viene de la ilíaca primitiva o ilíaca común. Esta se divide en dos, ¿no es cierto? La ilíaca interna y la ilíaca externa. La ilíaca interna se dirige hacia la pelvis, va a irrigar todos los órganos de la pelvis, incluso parte del perineo, y la ilíaca externa se hace superficial. Cuando esta ilíaca externa atraviesa al ligamento inguinal, se convierte en arteria femoral, ¿no? Pero antes que atraviese ese ligamento inguinal, esta arteria ilíaca externa da una rama que es la epigástrica inferior. Entonces, este es un ramo, podríamos llamar recurrencial, porque va en sentido contrario a la dirección de la arteria de calibre principal. Y de manera que este ramo del epigástrica inferior se dirige hacia arriba a inmediaciones del ombligo y se anastomosa con la epigástrica superior. Entonces ya sabemos que está irrigado por las arterias intercostales, por la arteria epigástrica superior, la arteria epigástrica inferior, y también van a ser parte de estas las arterias lumbares y las arterias circunflejo-ilíaca profunda y la circunflejo-ilíaca media, que también son ramas de la ilíaca externa. Todas estas arterias, fíjense que van a crear una rica red vascular, de manera que si nosotros ligáramos cualquiera de estas arterias, incluso en el origen, aquí, pudiera no perderse la irrigación normal en esta región, ¿no? Va a estar irrigado de todas formas por esa rica red vascular que decíamos que forman estas arterias. En relación al drenaje venoso, fíjense que el drenaje venoso es bastante fácil, ¿no? Si ustedes trazan una línea imaginaria entre el ombligo, una línea transversal, todas las venas que estén por encima de esta línea van a ir hacia la vena axilar, van a ser tributarias de la vena axilar. Y las venas que estén por debajo de esta línea del ombligo, las venas infraumbilicales, si ustedes quieren, van a terminar en el callado de la safena, ¿no? En la vena femoral en última instancia. Lo mismo pasa con los conductos linfáticos. Los conductos linfáticos que estén por encima del ombligo terminan en los ganglios axilares como ganglios principales, ¿no? Y del ombligo hacia abajo, los conductos linfáticos van a terminar en los ganglios inguinales. Esta parte de la distribución venosa y linfática es muy importante cuando hablamos de neoplasia maligna. Ustedes saben que los tumores, las neoplasias, se diseminan por vía linfática o por vía hemática. Entonces, si nosotros tuviéramos un tumor, por ejemplo, aquí arriba, por encima del ombligo, fíjense que donde iríamos a ir a buscar los ganglios sería para hacer el vaciamiento ganglionar, serían los ganglios axilares, ¿no? Ahí tendríamos que hacer el vaciamiento ganglionar. Pero si el tumor fuera infraumbilical, entonces tendríamos que ir a hacer el vaciamiento de los ganglios inguinales. ¿Ya? Entonces, es muy importante que ustedes recuerden eso. En relación a la inervación, está dada por inervación sensitiva y motora, principalmente por nervios que vienen de la columna vertebral misma, ¿no? Lo que tienen que ver con el sistema simpático y también con la parte de la sensibilidad a través de las metámeras, así como ustedes bien conocen. Bueno, después de estudiar así la anatomía de esta pared abdominal, es importante que recordemos algunos elementos ya específicos que nos van a servir cuando vayamos a ver la patología herniaria como tal. Y uno de ellos importante es el espacio preperitoneal, ¿no? Como su nombre dice, el espacio preperitoneal estará antes del perineo, del peritoneo. ¿Cuáles son los elementos anatómicos que eh, el límite anatómico superior e inferior que van a formar ese espacio preperitoneal? ¿Quién recuerda? Si ustedes se acuerdan, habíamos visto que la pared está formada por la piel, el tejido celular subcutáneo. Aquí hemos dicho que existen dos pseudofascias, la fascia de Campe, la fascia de Scarpa, el grupo muscular formado por el oblicuo externo, interno y transverso, y en la parte media por el recto anterior del abdomen. Y después de eso habíamos visto que está la fascia transversalis, ¿verdad? La fascia transversalis, y después estaba la grasa preperitoneal y finalmente el peritoneo parietal. Pues ese espacio preperitoneal está limitado arriba por la fascia transversalis y abajo por la
por el peritoneo parietal. El contenido de este espacio preperitoneal está dado por la grasa preperitoneal o el tejido adiposo preperitoneal, y en ese tejido preperitoneal o en ese espacio preperitoneal así delimitado está formando también parte de las arterias y venas epigástricas inferiores, que ya hemos visto cuál es su origen y hacia dónde van y para qué sirven. Después están los ligamentos umbilicales mediales, el ligamento umbilical medio y el ligamento falciforme del hígado. Todos estos son, si ustedes recuerdan, vestigios embrionarios, pero que van a través de este espacio que se conoce como espacio preperitoneal. Bueno, una vez que hemos recordado la anatomía de la región de la pared abdominal, ahora nos toca ver las patologías que existen en esta pared abdominal, ¿no? Y dentro de ellas están las patologías congénitas o adquiridas, ¿no? Algunas de ellas serán congénitas y otras pues serán adquiridas, ¿no? Dentro de las congénitas está el onfalocele, por ejemplo, o la gastrosquisis, ¿no? La hernia umbilical del lactante, las anomalías por persistencia del conducto onfalomesentérico, etcétera. Y dentro de las adquiridas estarán patologías como la diástasis de rectos abdominales, las hernias de la pared abdominal y el hematoma de la vaina de los rectos. Entonces, si empezamos por el onfalocele, fíjense que se debe esto a una alteración en la maduración o en la formación embrionaria de la pared abdominal misma, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar una falta de cierre en la pared abdominal, donde hay una ausencia de toda la pared abdominal en realidad, ¿no? Salvo el amnios, que es el que va a cubrir a las asas del intestino. Aquí no vamos a encontrar ninguna otra estructura más que el amnios que decíamos que va a cubrir a las asas y va a evitar que estas asas estén en contacto con el ambiente, ¿no? Este onfalocele puede acompañarse de otras malformaciones, principalmente malformaciones cardíacas, etcétera, y se presentan también en algunos pacientes que tienen alteraciones como el síndrome de Down, por ejemplo. En cambio, la gastrosquisis también es una falta de cierre embrionario de la pared abdominal, donde en el desarrollo embrionario no logra cerrar la pared. Pero fíjense que en este gastrosquisis no hay el amnios ni el peritoneo que estén cubriendo a las asas mismas. Las asas están expuestas al ambiente mismo, ¿no? Entonces, eso es un poco para diferenciar. También se acompañan de otras malformaciones congénitas como patologías principalmente cardíacas o atresias esofágicas, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco lo más notorio, lo más grande que ustedes puedan diferenciar es que una está cubierta por amnios y algo de peritoneo y corresponde al onfalocele, y la otra que no tiene ninguna cobertura y esta corresponde entonces a la gastrosquisis que decíamos. Esta es otra patología que también se presenta con frecuencia, la hernia umbilical del lactante. Se produce por una falta de cierre o falta de obliteración del orificio o anillo umbilical. Acuérdense que en la etapa embrionaria, a través del ombligo, estamos comunicados con la madre por esa vía placentera y del cordón. Y cuando nace el bebé, lo que se hace es cortar el cordón umbilical. Y al cortar el cordón, pues vamos a hacer una cicatriz y esto va a quedar como vestigio. En algunos pacientes, en algunos niños, les queda una hernia, ¿no? Y es común ver después del nacimiento, a los pocos días, cuando el paciente o el niño hace la maniobra de Valsalva, ver protruir esa hernia así como están viendo, ¿no? La mayoría de estos pacientes con hernia umbilical del lactante se cierra o se oblitera este orificio hasta el segundo año. Por lo tanto, no necesita ningún tratamiento este tipo de hernia, ¿no? Repito, es algo congénito, pero también es una patología que solito se cierra este orificio hasta el segundo año. Si no se cierra hasta el segundo año, todavía se puede esperar 2 años más hasta el cuarto año y en algunos casos hasta ese tiempo se cierra este anillo umbilical. Y si no se cerró, recién a partir del quinto año se opera a estos pacientes con hernia umbilical del lactante. Eh, Esta es una de las únicas, en realidad la única hernia en que se espera para operar hasta los 4 o 5 años y antes no se opera. En cambio, vamos a ver después que todas las demás hernias se operan cuando se diagnostican, sin importar la edad, etcétera.
Cuando hablamos de hernias, hay que recordar que existen complicaciones que pueda tener la hernia y dentro de ellas está la encarceración y la estrangulación. Cuando el contenido se encarcera, es decir, que ya no se reduce, o se estrangula cuando hay una alteración vascular en el contenido de la hernia. Es muy raro que una hernia umbilical sufra una de esas complicaciones, ¿no? Generalmente no ocurre eso y por eso es que se puede esperar hasta el segundo año en primera instancia y después hasta el cuarto año para recién después hacer algún tratamiento en estos pacientes. Estas son las anomalías, fíjense, por persistencia del conducto onfalomesentérico, ¿no? El conducto onfalomesentérico es un conducto embrionario que comunica el intestino, si ustedes recuerdan, con el amios mismo, con la cavidad amniótica, pero que después se oblitera y se cierra, de manera que al nacimiento esto queda completamente cerrado. En algunos casos no ocurre eso. Vemos aquí, por ejemplo, una comunicación entre el intestino delgado, el ilium específicamente, y el ombligo. A esta anomalía por persistencia del conducto onfalomesentérico se conoce como quiste del conducto onfalomesentérico, donde si ustedes ven está obliterado o cerrado la parte que llega al ombligo y también está obliterado la parte que llega al intestino, ¿no? Este segmento del intestino que está en relación con el conducto onfalomesentérico, decíamos, es el ilion a más o menos 60 centímetros de la válvula ileocecal y en el borde antimesentérico de ese ilion. Si nosotros tomamos en cuenta que este es el intestino y este es el ilion, este sería el borde mesentérico, donde está el mesenterio y por aquí discurren las arterias, venas, nervios, conductos linfáticos, etcétera. Y este sería el borde antimesentérico o el borde contralateral, si quieren, al mesenterio. Entonces, cuando se oblitera la parte que va al intestino y la parte que va al ombligo, queda una parte central o una parte intermedia con contenido líquido. Por eso esto se llama, decíamos, quiste del conducto onfalomesentérico. Habrá otras situaciones en las que el conducto onfalomesentérico permanezca abierto hacia el ombligo. Entonces, habrá en este caso, fíjense, una comunicación anormal entre el intestino delgado y el ombligo mismo. A esto se conoce, esta anomalía congénita se conoce como fístula del conducto onfalomesentérico o fístula enterocutánea, porque comunica el intestino con la piel del paciente, con la región umbilical. Entonces, esta es otra complicación u otra anomalía más bien del conducto onfalomesentérico. Después habrá otra situación en la que también parte del conducto onfalomesentérico esté cerrado a nivel del ombligo, pero permanece o esté fibrosado el conducto que llega hacia el intestino, ¿no? En este caso se conoce como quiste del conducto onfalomesentérico también, pero en forma de seno o también seno del conducto onfalomesentérico. Y finalmente habrá otra situación en la que permanezca abierta el orificio que comunica a este conducto onfalomesentérico con el intestino y el extremo que llega al ombligo estará cerrado. A esto se conoce como el divertículo de Meckel, ¿no? Que si ustedes recuerdan, esta es una anomalía que se produce por persistencia del conducto onfalomesentérico y que se presenta entre los 40 a 60 centímetros de la válvula iliocecal, ¿no? Entonces, en la clínica de este conducto onfalomesentérico se parece mucho a la de una apendicitis aguda. De hecho, muchas veces ingresamos a quirófano porque pensamos que el paciente está con apendicitis aguda y posteriormente esto, si es que no revisamos el abdomen, se puede perforar y se puede complicar, puede hacer peritonitis generalizada y a veces puede llevar a la muerte incluso del paciente, ¿no? Entonces, por eso es importante cuando uno ingresa a quirófano y al darnos cuenta que el apéndice está normal, que el apéndice no tiene patología, pero el paciente tenía clínica de apendicitis, lo primero que deben ir a buscar es el divertículo de Meckel, ¿no? Que es inconstante, no está presente en todos, pero forma parte de este complejo que hemos denominado anomalías por persistencia del conducto onfalomesentérico. Entonces, todas esas que hemos visto hasta aquí son anomalías congénitas del conducto, perdón, anomalías congénitas de la pared abdominal. Ahora vamos a ver las anomalías que son adquiridas de la pared abdominal y dentro de estas está la diástasis de los rectos abdominales. Si ustedes recuerdan, los músculos rectos abdominales son dos masas voluminosas longitudinales que decíamos que van desde la sínfisis del pubis hasta la apófisis sifoides e incluso el reborde costal
superiormente. Normalmente estos músculos están juntos, así unidos, ¿no? Están unidos precisamente por la vaina aponerótica de los músculos laterales que forman parte de estos músculos. En algunas situaciones donde haya aumentos crónicos de la presión intraabdominal, ocurre también después del embarazo en algunas pacientes, se separan estos dos músculos, ¿no? Entonces hay una separación, fíjense de esto que debería estar junto, simplemente ahora está separado. Esta separación es muy variable, puede ser desde 1, 2, 3 centímetros hasta 5, 6, 10 centímetros, inclusive en algunos casos más graves, ¿no? Entonces, a esa separación de los músculos rectos abdominales se conoce como diástasis de los rectos del abdomen. Y nos vamos a dar cuenta cuando el paciente haga el esfuerzo, cuando el paciente pidamos que puje o que levante los pies sin doblar las rodillas o que se incorpore, va a aparecer esta imagen en el paciente, ¿no? Que se puede confundir con una hernia, fíjense, porque vamos a ver después, cuando uno hace esfuerzo, cuando uno aumenta la presión intraabdominal, protruye el saco de la hernia, ¿no? Y entonces se puede confundir con una hernia, pero la diferencia de esta diástasis de rectos con la hernia es que la diástasis no hay un anillo herniario, ¿no? No hay un defecto. En cambio, en la hernia sí hay un anillo herniario. En la diástasis de los rectos no hay anillo, por lo tanto no hay contenido y tampoco hay saco. Solamente es el peritoneo parietal y la fascia transversalis que están protruyendo porque son estructuras que no dan resistencia, decíamos, a los tejidos. Entonces, no da ninguna sintomatología la mayor parte de las veces y solamente se ve a los pacientes con fines un poco estéticos, ¿no? Cuando el paciente se incorpora, cuando va a la playa, por ejemplo, a la piscina y hace algún esfuerzo, pues aparece todo eso y le molesta estéticamente al paciente. En un porcentaje bajo, hablamos de un 15 a 20% de los pacientes, pueden manifestar dolor cuando ocurre esta protrusión de la separación más bien de los músculos rectos del abdomen, ¿no? En la diástasis. En esos casos es quirúrgico. El tratamiento o la corrección de esta patología es quirúrgico, pero no todos se operan. De hecho, la mayoría de los pacientes con diástasis no se opera, ¿no? Perdón, no se opera porque se acompaña además de otras patologías que van a hacer que aumente la presión intraabdominal, principalmente patologías respiratorias, ¿no? El paciente que tiene EPOC, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o fibrosis pulmonar, los pacientes que son tosedores crónicos por problemas de silicosis, tuberculosis, etcétera, aumentan continuamente la presión intraabdominal. Y si nosotros cerramos esto, porque el tratamiento de la diástasis de rectos consiste en volver a unir los músculos rectos abdominales, haciendo un corte y plicando ambas hojas, de manera que esto esté otra vez junto. Cada vez que el paciente quiera toser, va a aumentar más la presión y como no va a tener por dónde salir esa presión, va a ascender el diafragma y no va a poder bajar, ¿no? Entonces, el ascender el diafragma va a producir al paciente restricción respiratoria y se va a agravar su condición primaria o su patología de base que tenga el paciente, ¿no? Por eso, estos pacientes con diástasis de rectos no se operan, salvo aquellos que presenten dolor, que ya hemos visto que se presenta en un bajo porcentaje de los casos, o los pacientes que con fines estéticos quieran operarse, pero que no tengan otra comorbilidad, ¿no? Entonces, en esos casos sí se puede pensar en operar. Otra de las patologías adquiridas también que vemos con cierta frecuencia es el hematoma de la vaina de los rectos, ¿no? Si ustedes recuerdan, los rectos abdominales son dos músculos que están en la línea media, decíamos, y el hematoma de estos músculos rectos son los que van a producir un sangrado más bien en estos músculos rectos. La mayoría de estos pacientes tienen antecedentes traumáticos, ¿no? Por golpes, por lesiones contusas, etcétera. Y también tienen el antecedente muchas veces de que son pacientes anticoagulados, ¿no? Por cualquier otra causa, por una trombosis venosa profunda, porque tienen fibrilación auricular, patologías cardíacas, etcétera. El paciente consume anticoagulantes en forma crónica. Esto predispone a que haya una fragilidad capilar y que haga hemorragias o hematomas en todas partes. Entonces, vamos a encontrar en el paciente
y clínicamente mucho dolor en la región abdominal. A veces este dolor se puede confundir con un abdomen agudo, ¿no? El dolor es de tan alta intensidad que a veces hasta puede simular signos de irritación peritoneal, como el signo de Bloomberg, por ejemplo, cuando vamos a ver estos pacientes, ¿no? Y en realidad lo que el paciente tiene es un hematoma de la vaina de los rectos, que si nosotros hiciéramos una tomografía, como en este caso, vamos a encontrar precisamente eso, ¿no? Para que nos ubiquemos un poco en la tomografía. Esta es una tomografía de abdomen, fíjense, es una tomografía simple, porque no estamos viendo el contraste en la arteria aorta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta cuando vean una tomografía, vean los grandes vasos, ¿no? La arteria aorta específicamente. Si tiene un color blanco como el hueso, así como esto, van a decir entonces que es una tomografía con contraste. Además, los riñones se van a pintar de esta coloración. Si no es eso, pues no es una tomografía simple de abdomen, ¿no? Y para pared abdominal, para estudiar las hernias, no necesitamos que la tomografía sea con contraste. Entonces, estamos viendo, decíamos, los grandes vasos, no vemos contraste, por lo tanto es tomografía simple, estamos viendo parte del hígado. Aquí se ve un poco la vesícula, esta es la vesícula biliar, si ustedes quieren, por aquí atrás estaría el páncreas, aquí estamos viendo los riñones, este es el riñón derecho, el espacio esplenorenal, hepatorenal, perdón, o fosa de Morrison, y este es el riñón izquierdo, ¿no? Aquí estaría el espacio esplenorenal, una situación un poco más alta en relación al derecho. Y bueno, lo que nos interesa, estamos viendo aquí los tres músculos de la pared abdominal. Si ustedes recuerdan, decíamos que está la piel, tejido celular subcutáneo y tres grupos musculares laterales. Entonces ustedes ven, este es el oblicuo externo, el músculo más superficial, después está el oblicuo interno y finalmente el músculo transverso. Lo mismo en este lado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí está el oblicuo interno y músculo transverso. Y aquí adelante están los rectos abdominales, ¿no? Esto que están viendo es el músculo recto abdominal de un lado y fíjense cómo en este otro lado ese recto abdominal está aumentado en volumen. Debiera tener este tamaño de diámetro, si ustedes quieren, pero aquí fíjense cómo hay un aumento importante de volumen. Y es que está acumulando sangre estos pacientes, así como están viendo, ¿no? Entonces, cuando vemos eso en el paciente, pues obviamente vamos a pensar en que es un hematoma de la vaina de los rectos. Peor si vamos a encontrarnos esta imagen equimótica en la piel del paciente. La mayoría de los pacientes, decíamos, son anticoagulados y la mayoría sufren caídas, golpes y esa es la causa del hematoma. Y el hematoma a veces puede ser muy grande, abarcar todo el músculo recto anterior del abdomen inclusive, y en esos casos, pues simplemente lo que hay que hacer es esperar, suspender la anticoagulación y esperar la reabsorción de esa sangre, ¿no? La mayoría no requiere ningún tratamiento quirúrgico, simplemente es observación, hacemos controles tomográficos y vemos que con el control tomográfico, pues eso va desapareciendo y solito se reabsorbe. En algunos otros pacientes, este hematoma de la vaina de los rectos formará coágulos y ahí pueden haber infecciones secundarias formando finalmente abscesos de la vaina de los rectos. En esos casos sí hay que entrar a operar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que el paciente está con un absceso? Cuando en la tomografía veamos espacios de diferente densidad, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en la tomografía vemos una imagen homogénea, ¿verdad? No vemos heterogénea de diferente densidad y tampoco vemos aire en esta región. Cuando ustedes vean imagen heterogénea que no sea regular así como están viendo o que vean aire, el aire se ve así como esto es parte del intestino, por eso se ve aire de este color, ¿no? Comparen siempre con el aire exterior. Entonces, si vemos aire, pues pensamos en que hay un absceso ya en esta región y el tratamiento en ese caso pues es quirúrgico, hay que hacer un corte en la piel, drenar el absceso, drenar los coágulos que quedan y dejar siempre un drenaje aspirativo, ya sea Hemovac o Jackson Prado, cualquier otro, para que continuamente vaya aspirando y vaya evitando que se forme nuevamente un hematoma o que se forme nuevamente una colección seropurulenta en estos pacientes. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una sospecha de un paciente con hematoma de la vaina de los rectos? Entonces decíamos que el mejor estudio para hacer es una tomografía abdominal, ¿no? Entonces hacemos una tomografía abdominal y aquí vamos a tener algunas variantes. Si el hematoma puede ser pequeño, el paciente
puede estar estable, el hematoma puede ser grande y el paciente seguir siendo estable, o que el paciente esté inestable o que el hematoma esté creciendo, ¿no? El hematoma creciente es aquel paciente que ustedes hacen una tomografía, miden el hematoma y les da un volumen, por decirles, digamos, unos 40, 50 cc. Después de unas horas o después de un día, vuelven a hacer una tomografía y resulta que ya no hay 50 cc, hay 200 cc. Entonces, es un hematoma que está creciendo, ¿no? Entonces, tenemos esas opciones que pueda pasar. Entonces, si el paciente está estable y el hematoma es pequeño, entonces hay que ver la anticoagulación y observar simplemente en forma ambulatoria, ¿no? Incluso se puede, si el paciente vive en la misma ciudad, mandarle a casa y hacerle controles periódicos cada 3 o 4 días para ver la disminución del hematoma. Si el hematoma es grande, pero el paciente está estable, entonces igual hay que suspender la anticoagulación y estos pacientes deben observarse y revisar el control en hospital con controles tomográficos, ¿no? Lo mismo si el paciente, bueno, si el paciente está inestable, entonces igual hay que suspender la anticoagulación, hay que reanimarlo hidroelectrolíticamente, porque al estar inestable ha perdido gran volumen de sangre y entonces se debe reponer primero con soluciones cristaloides y después con expansores plasmáticos y finalmente con paquetes globulares, ¿no? Se puede hasta transfundir paquetes globulares en caso necesario, transfundir plaquetas, etcétera, ¿no? Y entonces aquí tenemos paciente estable como a continuación de todo esto que hemos hecho y bueno, si está estable o si se estabiliza con todo esto, simplemente lo observamos, ¿no? Si el hematoma hay un crecimiento, pues se puede hacer una angioembolización, aunque esto es un poco complicado en nuestro medio porque no todos los hospitales cuentan con el estudio de la angiografía y si hay algunos hospitales que lo tienen, la mayoría no tienen turnos de 24 horas de alguien que haga este estudio, ¿no? Y bueno, si está inestable a pesar de todo esto que hemos hecho, pues el tratamiento es quirúrgico para la evacuación del hematoma en quirófano mismo, ¿no? Ese es el manejo que se da a estos pacientes. Bueno, ahora vamos a hablar, no sé si nos queda tiempo, ya estamos casi en hora. Vamos a hablar de las hernias de la pared abdominal, ¿no? Y entonces, aquí sería importante que antes de ver las hernias como tal, que ya hemos visto que son patologías secundarias, sepamos el concepto real de una hernia. ¿Quién recuerda qué es una hernia? ¿Cómo definirían ustedes una hernia en general? Bueno, una hernia es una protrusión de algún elemento de la cavidad abdominal a través de un orificio natural o adquirido y revestida de un saco. ¿Ya? Entonces, eso es una hernia. Una protrusión, repito, de algún elemento de la cavidad abdominal a través de un orificio natural o adquirido y revestido de un saco. Por lo tanto, para ser considerado una hernia, tiene que tener algunos elementos importantes, ¿no? Y en realidad son tres los elementos que van a hacer que el paciente, o van a hacer posible que el paciente tenga una hernia. Uno de ellos es el anillo herniario o defecto herniario, el lugar por donde sale la hernia. Otro es el saco y otro finalmente va a ser el contenido de la hernia, ¿no? Hernias en la pared abdominal vamos a encontrar en la pared anterior, en la pared lateral, incluso ahí en la pared posterior, en diferentes zonas o regiones donde puedan ubicarse estas hernias. Bueno, en honor al tiempo, lamentablemente es muy corto el tiempo que tenemos, vamos a quedar aquí. El lunes vamos a continuar, yo les pido que lean el concepto de qué es una hernia y lean sobre todo la anatomía de la región inguinal y crural, porque vamos a abarcar además a las hernias inguinales y crurales. Entonces, nos vemos el lunes, que tengan un excelente fin de semana y que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor.